La vocación y la misión de Samuel. Samuel es el último de los jueces y es al mismo tiempo el fundador de la monarquía en Israel. Con él culminará esa etapa regida por la judicatura o por los jueces e inicia la época de los reyes en Israel. En el capítulo 1 y 2 tenemos el relato del nacimiento de Samuel, como todos aquellos personajes importantes, pues algunas dificultades en su nacimiento, en este caso, pues de una madre que era estéril y pues ancianos también ellos. Y ahí, por la oración, por la petición de su madre Ana, concebirá a Samuel, a quien va a entregar al templo. Posteriormente, en el capítulo 2 de el primer libro de Samuel, ahí podemos descubrir como el sentido teológico, no solamente de estos libros de Samuel, sino de esa historia que se comienza con Samuel, es decir, la historia del reinado en Israel. ¿Qué es lo que entona Ana en ese cántico? Una alabanza a Dios por su grandeza y especialmente un canto a la humildad. Aquella persona que realmente es importante para Dios y gana el favor de Dios es el humilde, el obediente a sus palabras. Es un cántico contra el orgullo, contra la grandeza, contra la soberbia, porque ahí está retratada toda la historia del reinado de Israel. Aquel orgullo, grandeza, de alguna manera representada en el primer rey de Israel, Saúl, pues queda atrás, es vencido Saúl, no logra con esa fuerza, con esa guerra. Será hasta David, aquel humilde, aquel pastor que confía siempre en Dios. Y Dios lo exalta, Dios lo eleva, Dios lo levanta. Ese es el contenido del cántico de Ana que tenemos en el capítulo 2 y por lo tanto, pues el sentido religioso, el sentido teológico de esta etapa y sobre todo, pues del significado de Samuel. En el capítulo 3 se inicia el llamado la vocación de Samuel y esa disponibilidad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Luego, los capítulos 4 en adelante del primer libro de Samuel, especialmente hasta el capítulo 12, se va a hablar ya de algunas acciones de Samuel y luego a partir del 8 en adelante la fundación de la monarquía. El pueblo pide a Samuel un rey. Incluso aparecen esas palabras, esas expresiones: queremos tener un rey como tienen los demás pueblos. Debemos leer con mucha calma, con mucho detalle esos capítulos en los cuales se van uniendo dos tradiciones distintas. Tradiciones a favor del reinado y otras tradiciones
en contra del reinado en Israel. Recuerden que incluso al final del libro de los jueces veíamos esos aspectos. Una parte que quieren tener un rey, que le piden a Gedeón que sea su rey, y luego ahí mismo Gedeón que dice que no, que el rey de ellos es el Señor, pero al final también aquellas expresiones, cada quien hace lo que quiere porque no hay rey, porque no hay alguien que les guíe. Entonces, estuvieron siempre presentes esas dos tradiciones. ¿Cuál es la tradición o en qué consiste la tradición favorable al reinado? Pues recordar que la monarquía se funda en el reinado divino, que el rey es como un embajador de Dios aquí en la tierra y por lo tanto es aquel que debe garantizar la justicia, la paz aquí en la tierra. Es casi como actuar en nombre de Dios, Dios que viene a liberar al pueblo y lo hace a través de una persona. Ahora, en el tiempo de la monarquía, igual como sufría Israel en Egipto y Dios envió a Moisés, ahora el pueblo sufre al encuentro, al contacto, en la lucha con otros pueblos, necesitan también de un líder, el rey, que salga a defenderlos. Entonces, esa es la visión positiva del reinado. ¿En qué consiste la tradición y la visión negativa de la monarquía? Que el pueblo, al contar con un ejército, con un rey, con un pueblo de lucha, puede irse apartando de la confianza de Dios y poniendo la confianza en la fuerza humana, en la fuerza política, en la fuerza del poder. Y esto los puede llevar al fracaso. De hecho, la lectura fundamental de esa historia deuteronomista que hemos comentado, pues se basa en esa explicación. ¿Por qué el pueblo llegará más adelante a perder la tierra y a perder su reino? Por haberse apartado del Señor, apartado de la alianza, haber caído en la idolatría religiosa, pero también de la idolatría política, idolatría del poder. Al poner su confianza en el ejército, en los imperios, en las fuerzas del ejército y no en Dios. Entonces, ahí estarán presentes siempre estas dos historias, pero también el relato de los personajes. Saúl, aquel que representa la fuerza, la lucha, que sale a pelear contra los filisteos, que logra algunas batallas y hay algo de esperanza en Israel. Pero a la muerte de Saúl y Jonathan, el cántico o la elegía que hace David sobre ellos, pues da también ese sentido. Ha caído la grandeza de Israel, ha caído la fuerza de Israel, aquellos que no le temían a nada, que estaba su fuerza en la lanza, en el ejército, en la flecha, en el arco, etcétera. Ha caído esa fuerza, ese orgullo de Israel. También es un sentido religioso, que no hay que poner la confianza en esa fuerza, sino en Yahvé. Y comienza a levantarse un David caracterizado por poner su confianza en Dios. En la batalla que tiene David, o más bien el enfrentamiento contra Goliat, se ve precisamente ese aspecto. Tú vienes con toda la fuerza del ejército y la experiencia y coraza y lanza y todo eso, confiando en tu poder para la guerra. Pero yo voy contra ti
en nombre del Señor, a quien tú has desafiado. Y así David se irá levantando poco a poco, confiando precisamente en el Señor. Pues aquí tenemos la vocación y la misión de Samuel, especialmente aquel grande personaje que culmina la etapa de los jueces, el último y el más grande de los jueces, Samuel, pero al mismo tiempo, uno de los méritos grandes de Samuel es precisamente que se le considera como el fundador de la monarquía, aquel que puede organizar el pueblo en torno a un rey, porque ya no se veía viable, es el pueblo ya creciendo, las tribus acrecentándose por distintos lados, no se veía la posibilidad de poderse mantener en la dispersión. Necesitaban de algo que los unifique, que los relacione. Especialmente ahí vendrá pues esa etapa de los reinos, los tres primeros reyes que de alguna manera controlan o tienen incidencia en la totalidad del pueblo, tanto del norte como del sur, la monarquía unida, Saúl, David y Salomón. Pero al mismo tiempo, pues iremos viendo siempre esa decadencia explicada por esa razón, por no haber confiado en Dios, sino haber confiado en sus propias fuerzas y en el ejército. Queridos hermanos, con calma, con espacio, con tranquilidad, meditemos ese cántico de Ana en el capítulo 2 del primer libro de Samuel y veamos el sentido religioso que se le va dando a toda esta etapa iniciada por Samuel. Que Dios les bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.